Bienvenidos a Z Limitada. El tema del día de hoy son los derechos fundamentales. Objetivo general. Formar el personal de supervisores en la evolución histórica de la organización sociopolítica, el servicio que ha prestado la Constitución política, las circunstancias en que ha surgido y los contenidos que la conforman. Objetivos específicos. Realizar una exploración documental de opinión sobre el Estado de Derecho y analizar la historia de la creación de la Constitución Política de Colombia. Los derechos fundamentales. Se entiende por derechos fundamentales a aquellos que son inherentes al ser humano, cualquiera que sea su raza, condición, sexo o religión. A los derechos fundamentales no los crea el poder político ni la Constitución. Estos se imponen al Estado y la Constitución los promulga. Los derechos fundamentales tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad u otro cualquier aspecto fundamental que atente a la integridad de la persona. Clases de derechos fundamentales. Se establece de esta manera una distinción constitucional que distingue los derechos en relación con su contenido o su protección. Tenemos los derechos civiles, los políticos y los económicos. Derechos civiles. En relación con su contenido, la Carta agrupa en un capítulo los derechos que tiene la persona por el solo hecho de existir. Son consustanciales a la dignidad del hombre. Son los derechos de primera generación. Se dieron en el siglo XVII y surgen con la Declaración de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la soberanía, igualdad, libertad, entre otros. En el otro capítulo se ubican los derechos de las personas con otras personas. Los que están vinculados al hecho de vivir en sociedad, a su pertenencia a un Estado, son los llamados derechos prestacionales o de segunda generación. Surgen a partir de la Segunda Revolución Industrial. Son los derechos económicos, sociales o culturales. Tienen como objetivo garantizar el bienestar económico. En un capítulo diferente aparecen los derechos que surgen de la relación de las personas con su entorno ambiental. Y son los derechos de tercera generación. Surgen en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, etc. En relación con su protección, la clasificación anterior no tendrá mayor importancia si no fuera por las garantías y prerrogativas que la Constitución le otorga a los derechos fundamentales. La más importante es el eficaz mecanismo de la acción de tutela. Carta Institucional de los Derechos Humanos. Declaración de los Derechos Humanos. Es programada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En sus 30 artículos se detallan los derechos fundamentales, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que deben disfrutar todas las personas de todos los países. En conformidad con la jurisprudencia de la Corte, los derechos fundamentales en Colombia son los indicados en la codificación constitucional, los consagrados en forma expresa en la Constitución, los reconocidos en los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso, los inherentes a la persona humana, aunque no figuran en la Constitución ni en los convenios internacionales vigentes, y los derechos que por conexión con derechos fundamentales adquieren tal calidad. Las garantías de aplicación, protección, desarrollo legal, vigencia y modificación de los derechos fundamentales son aplicación inmediata, acción de tutela para su protección, reserva de ley estatutaria para su regulación, no pueden suspenderse durante los estados de excepción y poseen un plus para su modificación constitucional. Reserva de ley estatutaria. La ley estatutaria tiene mayores exigencias que la ley ordinaria, tales como la aprobación por una mayoría en cada una de las cámaras, su trámite dentro de una sola legislatura y la revisión previa de la constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El artículo 152 de la Constitución Política de Colombia prescribe que los derechos fundamentales solo pueden ser regulados mediante la ley estatutaria.